Y a esta hora, como cada martes, tenemos la posibilidad de hablar de algo sumamente importante y que lo vamos a seguir sosteniendo el tiempo que estemos nosotros acá al aire. Estamos hablando de salud mental y psicología y es por eso que convocamos, como cada martes, a nuestra psicóloga, la licenciada Karina Agüero. Hola Cari, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, buen martes, ¿cómo va? Muy bien, todo tranquilo por acá, con escaso movimiento producto de las vacaciones de invierno. Exactamente igual que acá. Están en la misma situación. Ahora, estaba pensando, estamos en lo mismo. Hay provincias que se toman las vacaciones ahora y Buenos Aires me parece que otras más se toman la semana que viene. Claro, Buenos Aires sale la semana que viene hasta el 1 de agosto. Ahí va. Bueno, coincidencias en algunos lados y en otros no. ¿Cómo se llevan las vacaciones de inviernos con un niño de cuántos? Por los próximos días 7, la semana que viene 8. Ahí va. ¿Cómo son las vacaciones de invierno con un niño de 8 años en casa? Es un desafío a la salud mental, porque además los papás seguimos trabajando, nosotros Claro. no nos dan vacaciones de julio, Claro. y es una combinación perfecta entre la culpa porque no podés estar con tu hijo jugando porque tenés que estar trabajando, y el estrés porque querés armarle algún plan para que pueda hacer algo y disfrutar de sus vacaciones, porque está en todo su derecho de poder disfrutar. Pero por lo menos nosotros acá estamos reventados, cansados, estresados, llenos de culpa, y tratando como de compaginar para que por lo menos alguien en algún momento del día tenga un hueco para hacer algún plan copado con él. Es todo un estrés, las vacaciones de julio son todo un estrés. Aparte, yo lo que estaba viendo bueno, es que desacomoda y un montón la dinámica diaria, ¿no? Porque tenés, bueno, obviamente esta cuestión de, bueno, todos los días en determinado horario, uno se levanta, lo lleva, etcétera, etcétera, y durante 2 semanas eso se corta, pero después vuelve de nuevo, y esas 2 semanas son entre adaptar y desadaptar, ¿no? Rápidamente hay que hacerlo. Bueno, pero las vacaciones en general son así, ¿no? Esto de hacer un corte de la rutina habitual y hacer cosas de otra manera, que sí te implica al comienzo una desadaptación, pero es también relajar en algunos rituales habituales que a veces se convierten en una rutina que te termina aburriendo, deprimiendo, cansando. Para mí, la parte de no tener que madrugar todas las semanas durante Claro. estas 2 semanas también está buenísima, y nos sirve a todos porque de alguna manera todos un poco descansamos. Claro. Se duerme un poco más, arrancas de otra manera porque arrancas más despacio el día. Eso está bueno y sirve. Vos sabés que me pasa que cuando vengo a la radio suelo ir cruzándome en el trayecto. Viste que en esto de la rutina uno siempre se va empezando a cruzar con las mismas caras, los mismos autos, los mismos colectivos. Es una cuestión de, bueno, casi se vuelve una cuestión habitual, ¿no? Y me Sí. pasa que, si es que siempre y cuando uno salga en el mismo horario, ¿no? Y me ha pasado de cruzar en la misma esquina una mamá que se ve que tiene a 2 hijos, y siempre veo a la mamá con la bata, las pantuflas, todo el pijama, esperando que venga la traffic, ¿no? Y me llamó la atención que durante estas 2 semanas no la he visto. Y pensé en esa mamá, digo, seguramente estará descansando, ¿realmente podrá descansar? O esa rutina continuará de otra manera, ¿no? Uno no lo ve, pero me imagino que esa mamá representa a muchas otras mamás, ¿no? Y un poco descansás. A mí, por lo menos, que no soy una gran madrugadora, el poder arrancar 1 hora y media, 2 horas más tarde, y a mí me cambia un montón, Claro. me permite recuperarme un montón. Lo veo a mi hijo que él entra muy temprano al colegio, y vos lo vas viendo los meses previos al inicio de las vacaciones, ya está reventado, nada más. Entonces, poder como darle ese espacio de que duerma más, que se levante cuando su cuerpo se despierte, está buenísimo. Y poder salir a la calle vestida de ser humano y no de pijama y pantuflas, también es un montón, porque ahora tenés tiempo
de vestirte como un ser humano decente para salir. Eso está bueno. Claro. Me imagino, es cierto, ¿no? Pobre mamá, me imagino que siempre parada en la esquina, el transportista siempre la va a ver de la misma manera, ¿no? Con todos los pelos revueltos, en pantuflas, sí. Yo creo que le devuelve un poco de dignidad en ese horario. Y sobre todo con este frío, la verdad que bastante fresco. Sí, no dan ganas. Cari, vos sabés que el martes pasado, luego de nuestra columna, Marquito Aravena estuvo haciendo sus habituales charlas NTD, y estuvo conversando con Rodrigo Álvarez, vocalista, cantante, compositor de Perro Indio, que pronto va a andar por acá en su gira. Y vos sabés que lo bueno de Rodrigo Álvarez siempre es un tipo dispuesto a poder plantear siempre las cuestiones personales de una manera bien abierta, ¿no? Como, me atrevo a decir, como pocos músicos lo suelen hacer, ¿no? Y Rodri contaba en esta charla, Marquito le recordó que nosotros habíamos estado hablando justamente de salud mental, de estos músicos que se animan a expresar que atraviesan síntomas de depresión, etcétera, etcétera. Y bueno, justamente Rodrigo contó esto, ¿no? Que él atraviesa desde ya hace un tiempo, e hizo mención a lo mismo que también habíamos planteado nosotros, esta cuestión de la medicación, de quitar un poco la cuestión tabú ahí. Dejó varias definiciones, ¿no? Yo creo que algunas estuvieron muy buenas, pero me gustaría empezar a darle como un poquito más de vuelta de rosca a esto que contó Rodri, y empezar a separar un poquito esto de ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre entrar en un cuadro corregime si digo está bien, cuadro depresivo y un bajón? No, decir, bueno, capaz que es temporal, es un bajón, te pasó algo y es bajón y ya va a pasar. ¿Cómo uno diferencia que es una cuestión temporal a algo que ya se empieza a volver una cuestión más de patología, ¿no? Claro. Antes que nada, Bruno, primero agradecerle a Marcos por volver a traer a su espacio el bloque de salud mental, porque me parece que está buenísimo que de estos temas se puedan empezar a hablar en espacios en donde nunca se hablaba de salud mental. Yo la entrevista con Rodrigo la escuché, estuvo enriquecedora, estuvo espectacular de escuchar. Para quienes no pudieron escuchar la columna de la semana pasada, está subida en tu canal de YouTube. Correcto. Respecto de tu pregunta concreta, nosotros hablamos de trastornos depresivos o de episodios depresivos. La diferencia es una cuestión de temporalidad. El episodio depresivo es cuando a vos te pasó algo concreto que te puso triste, pero te tuvo triste durante un tiempo, que fue el tiempo que a vos te llevó a elaborar eso que pasó. Una separación, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, algún plan que vos hiciste y que no se dio, alguna ilusión que vos te hiciste y que no se cumplió. Entonces, eso que no pasó o eso que se terminó implica una pérdida que vos tenés que duelar y elaborar adentro tuyo y aceptar que la realidad va a ser otra. Mientras vos estás haciendo ese proceso, vas a estar triste, vas a estar desganado, vas a sentir que va a haber cosas del mundo externo que no te van a interesar tanto, pero es un tiempito, 15 días, 20 días, un mes. Si es el duelo por la pérdida de una persona querida, puede llevar hasta un año, pero vos estás elaborando algo que ha sido muy grande, que es la pérdida de un ser querido o de una pareja que duró muchos años. Entonces, el tiempo ahí puede ser un poco más considerable. Otra cosa es, cuando ese periodo de tiempo se hace mucho más prolongado en comparación a lo que fue la situación, y además de vos no tener ganas de juntarte con nadie, además de no sentir que te interesan las cosas del mundo externo, empezás a tener otros síntomas, como el querer dejar de cuidarte. Entonces pueden pasar días sin que te bañes, sin que te afeites, si sos mujer sin que te depiles, porque no te interesa. Perdés el apetito sexual, que no tiene que ver únicamente con el no tener ganas de tener relaciones, sino el no tener ganas de interactuar con nadie, ni a nivel sexual ni a nivel genérico en general. Empezás a perder la sensación de sentir que tu vida tiene un sentido, que es tan grande el desinterés que tenés por las cosas del mundo externo que ni siquiera te interesa salir, no te interesa levantarte, te empezás a perder en el día, en la semana, en las horas. Entonces el cuadro ya se hace mucho más grande, con síntomas que son más profundos y que empiezan a abarcar cuestiones que son más estructurales del autocuidado.
como esto de la higiene, la limpieza, el sueño, la alimentación. Y ahí es donde ya hablamos de trastorno, de un cuadro, como dijiste vos, que se estableció en la persona y que necesita ser abordado de manera profesional, porque por lo general cuando llegas a esos niveles, salir de esos estados solo es muy difícil, si no imposible. Me resultó muy interesante lo que dijo Rodri con respecto a esto, ¿no? Que él dice, ya me conozco, ¿no? Él en una parte dice, yo ya me conozco, entiendo que si yo me levanto así es porque hay algo que no está bien, ¿no? Y él dice, Sí. en una parte, dice, me subo a la moto como una manera de, bueno, tratar de aliviar quizás un poco o encontrar la válvula de escape ante esa situación, pero dice que tampoco, ¿no? Se subía a la moto y no podía y volvía de nuevo a la cama. ¿Qué sucede cuando uno encuentra esto? A mí me pasa eso, ¿no? Yo a veces encuentro, lo he planteado varias veces, encuentro en el pedaleo una cuestión de alinear un poco los patos cuando ando con los patos volados. Y Claro. andar en bicicleta para mí me ayuda un montón. Pero muchas veces he salido a pedalear, vuelvo todo transpirado y la cosa sigue ahí, ¿no? No se ha ido, no se alineó nada. ¿Qué pasa cuando uno tiene algo que cree que lo quita de ese lugar, pero por más que lo aplique, no lo saca de ese lugar y sigue estando en ese mismo espacio? Más allá de buscar la ayuda y de poder conversarlo, empieza a perder ¿Qué es lo que efecto. pasa ahí? Claro, empieza a perder efecto eso que antes me hacía bien. No, no necesariamente es que pierda efecto. Va de vuelta. La depresión no es algo, Bruno, que aparece porque, bueno, a ver, tu psiquismo no tenía nada más divertido que hacer, entonces inventó una depresión. Claro. Las depresiones siempre aparecen porque hubo algo que la gatilló. Hubo una situación que para vos fue difícil, que para vos no fue agradable y que te movió a un nivel de tristeza. Entonces vas a estar triste y vas a estar desestabilizado durante un tiempo hasta que vos elabores la situación que la gatilló. En ese tiempo puede pasar que los recursos que vos has implementado toda la vida para descomprimirte, para recuperar la estabilidad emocional, para volver a sentirte mejor, para desestresarte, no te sirvan. Pero no es que no te sirven porque dejaron de servir los recursos, no te sirven porque vos todavía estás tramitando lo que te deprimió. Si lo que vos tenés ya es un trastorno, es decir, ya entraste en el territorio de la enfermedad, lo que ahí se suma, Bruno, que es lo que hace que los recursos dejen de funcionar, es esto que yo les digo siempre. Detrás de toda emoción hay una química orgánica que acompaña y sostiene ese sentir. Cuando hay una depresión como patología establecida, hay una química específica, Bruno, que se da. Hay neurotransmisores que se dejaron de producir y de absorber, hay hormonas que se dejaron de producir y de absorber en el organismo y en el cerebro en particular. Entonces, como tu cerebro no está teniendo esos químicos que necesitan para sostener una estabilidad emocional, cualquier cosa que vos hagas por fuera de eso va a ayudar, pero no va a servir. Claro. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces hay que apelar a otros tipos de intervenciones como son las medicaciones psiquiátricas o algunas otras intervenciones como el trabajo con osteopatía, como el trabajo con ciertos estilos de alimentación que estimulan la producción de esos neurotransmisores y de esas hormonas. Podemos, porque a mí siempre se me cruza las definiciones. ¿Cuál es el cortisol? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Siempre me olvido de cuáles son de estas sustancias químicas que entiendo que están dentro de nuestro cuerpo, se activan y se desactivan. ¿Es así? Se producen y se absorben. Ahí está. ¿Tá? Bien. En el caso particular, para que no generemos tampoco confusión, si querés del cortisol podemos hablar en otro momento, pero hace a otro tipo de cuadros. Okay. En el caso específico de la depresión, hablamos de dos neurotransmisores específicos y una hormona en particular. Los neurotransmisores son la serotonina y la noradrenalina. La serotonina es el neurotransmisor encargado de generarnos la estabilidad emocional. Es decir, no es que la serotonina nos pone felices. La serotonina lo que hace cuando se absorbe en el cerebro es generar esta sensación de estás estable. No estás ni eufórico ni demasiado triste. Estás estable. Ahí va. La noradrenalina es el neurotransmisor que lo que hace cuando se absorbe en el cerebro es ayudarnos a experimentar placer.
Entonces es lo que hace que cuando hacemos una actividad sintamos que nos divirtió, que nos gustó, que la disfrutamos, que la pasamos bien y por ende nos genera la sensación de querer repetir eso que hicimos. Entiendo. Y después tenemos la hormona de la oxitocina, que es una hormona que la producen tanto los varones como las mujeres. En las mujeres la mayor producción de oxitocina la tenemos durante el parto, que es la hormona que induce la calma en el organismo. Es la hormona que nos hace sentir como esa sensación de perdiste el estado interno de ansiedad y entras en una sensación de tranquilidad que te hace sentir que va a estar todo bien. Entiendo. Bien. Esas tres cosas en el cuadro depresivo se dejan de producir y lo poco que se produce no se absorbe bien en el cerebro. Entonces, como no circula en el organismo, químicamente no estamos pudiendo experimentar sensaciones ni de calma, ni de bienestar, ni de placer. Por eso nos suele pasar que nos dicen, che, pero ¿cómo estás triste? ¿Cómo puede ser? Mirá la familia que tenés casa, tenés trabajo, te juntás a jugar al fútbol, escuchás música y nada te sirve, nada te alcanza, no estás disfrutando de nada. Sí, es así, no estás disfrutando de nada porque en tu organismo no están circulando las cuestiones químicas básicas necesarias para que vos puedas sentirte bien. ¿Ahí es donde ingresa la medicación para poder activar eso? Ahí es donde ingresa la medicación, la alimentación es esencial, Piensen esto, el 75% de la serotonina y de la noradrenalina que los seres humanos necesitamos para sentirnos estables emocionalmente se produce en el intestino y se absorbe en el cerebro, pero se produce en el intestino, que es uno de los órganos que se afecta principalmente cuando nos mal alimentamos, cuando comemos demasiada comida chatarra, cuando consumimos demasiadas harinas, cuando consumimos comidas que nos generan cuadros de gastritis o que nos caen mal y nos producen inflamaciones, como suele pasar, por ejemplo, en muchos casos con los lácteos. Sí. Nuestro intestino deja de poder funcionar bien y al no funcionar bien no puede producir estos neurotransmisores. Entonces, a veces, alterando la alimentación y llevando una alimentación mucho más sana y conscientemente elegida, podés ayudar mucho mejor a un cuadro de estabilización emocional en el caso de la depresión. Claro. Bueno, evidentemente, entonces, bueno, a medida que vamos avanzando con esto, en realidad voy descubriendo que, bueno, es este cúmulo de buenos hábitos, si se quiere, ¿no? Moverse un poquito, el fulbito con los amigos, una buena alimentación, tener justamente un lugar en donde uno pueda conversar. En este caso estamos hablando de poder realizar algún tipo de terapia. Todo esto empieza a reducir, ¿no? Estas cuestiones de poder, me atrevo a decir enfrentar, no sé cómo qué palabra encontrar realmente a esta situación, enfrentarla, superarla. Sentir que hay muchos más recursos con los cuales vos podés pelear una situación. Primero, saber que nos deprimamos no está mal, puede pasar, forma parte del juego de la vida, porque todos tenemos situaciones que son difíciles, que están por fuera de lo que queríamos, que están por fuera de lo que nos hubiera gustado vivir, y tenemos que digerir esa frustración o ese dolor o esa tristeza, y mientras lo hacemos vos podés entrar en un estado de depresión. Está buenísimo siempre en esto tener a mano un buen psicólogo de confianza, no con el que vayas y hagas tratamiento necesariamente, pero con el que sí vos puedas ir, sentarte y hablar y decirte, mira, me está pasando esto y esto, hasta dónde esto está bien, hasta dónde esto es normal y en qué momento y frente a qué situaciones me tengo que empezar a preocupar. Claro. Ya la información a mí me va a permitir sentir que yo puedo cuidarme a mí misma de otra manera. Saber también que a través de la buena alimentación tengo otro recurso más con el cual combatir estos estados. A través de la osteopatía en estos estados es espectacular, porque es una disciplina que puede trabajar directamente sobre los órganos, ayudando a desinflamarlos y permitiéndoles recuperar la motilidad necesaria para que funcionen bien y produzcan lo que tienen que producir. Eso también ayuda un montón.
tener psiquiatras conocidos a los que uno pueda recurrir para decir, che, mira, chequemos si esto requiere o no requiere medicación. Saber que las medicaciones no van a ser de por vida, suelen ser solamente por un cierto tiempo, como un acompañamiento a que vos digieras lo que te está pasando. De hecho, las medicaciones psiquiátricas para la depresión, cuando están bien dadas y el paciente adhiere al tratamiento, es decir, lo respeta, lo cuida, responde a las indicaciones, hace las cosas que tiene que hacer, en 6 meses, 1 año, una depresión reactiva se puede resolver. Y pasado eso, puedes seguir sin la medicación. Me gustó mucho también lo que dijo Rodri, ¿no? Él dice, che, yo apenas me levanto, lo primero que hago es la medicación, ¿no? Como también mostrando esta cuestión de disciplina, ¿no? Si uno también intenta salir de esa situación, evidentemente también, bueno, uno tiene que poner de su parte también, ¿no? Exactamente. Me pareció súper interesante eso. Cari, nos estamos quedando sin tiempo, pero... hay algo que me quiero meter, quizás es un poquito polémico o no, pero recién mientras decías vos de esto de, bueno, uno puede encontrar en un momento que es pasajero o quizás no, decís, che, no, bueno, esto evidentemente lleva más tiempo. Hay una cuestión que el otro día lo hablábamos, creo que, no sé si con Marco fuera del micrófono o delante del micrófono, pero Marco hablaba, hacía en chiste, que tiene una amiga que dice, la amiga repite esto, y yo lo he escuchado de muchas mujeres, esta misma situación. Sí. Una lloradita y a seguir, ¿no? Es una cuestión de, me encierro en el baño, hago alguna lloradita o en el auto y sigo. Algo que veo que el varón no tiene, ¿no? Que no se permite una lloradita y a seguir como una especie de válvula de escape quizás a lo que está pasando. ¿Está bien esa percepción de que las mujeres quizás tienen una capacidad de poder como, bueno, ir soltando de a poco esas presiones? Mira, si querés lo podemos dejar para el bloque de la semana que viene. Me encantó. Porque la respuesta es ni sí ni no. Ni está bien el que nos propongamos la descompresión como una lloradita y a seguir, porque lo único que hace es vaciarte un poco de la angustia, pero no la resolves en serio. Ni está del todo bien que los varones no se permitan llorar, ni está del todo bien que la única forma de descomprimir sea llorando y nada más. Claro. Entonces, si querés, lo podemos dejar para la próxima, para meternos de lleno en esto y buscar en todo caso recursos que sean más adaptativos, más sanos, que sirvan más para la vida y sobre todo para que no se repitan los problemas que nos mantienen ahí con la necesidad de hacer lloraditas y a seguir todo el tiempo. Me encantó. En el próximo capítulo vamos a estar profundizando eso. Cari, como siempre, el agradecimiento por poder conversar estas cosas que son interesantísimas, que están buenas poder traerlas acá a la radio y sobre todo de alguien que conoce, que sabe y que nos puede ayudar en esto. Agradecidos como siempre. Dale, un abrazo enorme y que tengan una hermosa semana. Un abrazo grandote, buena jornada para vos. Chao, chao. Estuvimos conversando con Karina Agüero, nuestra columna de salud mental y psicología en la mañana de No La Ven por la radio. Bueno, importante entonces ir conociendo, bueno, justamente algunas cuestiones relacionadas a la salud mental, a lo que tiene que ver con la depresión y mucho tuvo que ver justamente esta tremenda nota que hizo Marquito Aravena en la charla NTD con Rodrigo Álvarez. Karina Agüero pasando por la mañana de No La Ven en la Casa del Rock Argentino. 8:40